Muy buenas tardes, gracias y paz para sus vidas. Feliz Año Nuevo 2023. Les deseo desde lo más profundo de mi corazón. Les saluda Rocío Villavicencio, pastora del Ministerio Centro Educativo CDO Miami. Estamos regocijados, contentos de empezar un nuevo año. Como dice el título del mensaje de hoy día, no comenzando por el año 2023. El año para mí, lo he estado reflexionando todos estos días con la palabra y hablando con Papá Dios. Y yo le decía, Señor, un año más simplemente es un número, sí. Del 2022 pasamos al 2023, pero el 2022 el Señor fue fiel, fue misericordioso y hasta aquí nos ha traído el Señor bajo su cuidado, bajo su misericordia, bajo su provisión. Nos dejó entrar al 2023. Pero nosotros no debemos de olvidar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es fiel y verdadera, hermano. Dice que nosotros, el Señor dice, nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Él dice que nosotros no vivimos buscando un propósito para nuestras vidas. Y quiero comenzar esto con esta reflexión, porque ya el propósito nuestro, el mío, el suyo y el de todo aquel hijo de Dios, aquel que ha aceptado a Jesucristo como Señor y único Salvador personal, sabe que ese propósito ya Dios lo diseñó para usted y para mí desde antes de la fundación del mundo. Lo que usted y yo tenemos que vivir es de acuerdo, creerle a Dios y creerle a su palabra y vivir de acuerdo a las promesas que ya el Señor nos dio a través de Cristo Jesús, Abba Padre. Yo me regocijo porque sé que el Señor es fiel. El Señor no cambia porque se fue el 2022 y ahora va a ser el 2023 otro Dios. No. Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y para Él toda la gloria, toda la honra y todo el reconocimiento, sabiendo que así como nos ayudó en el 2022 y no nos dejó porque Él prometió que nos iba a enviar el Consolador, el Espíritu Santo. Jesucristo prometió enviarnos. Ese Espíritu Santo que mora en usted y que mora en mí, que está conmigo, que está con usted, es el que está a las 24/7 con usted. Y es el mismo Espíritu de Dios, el que nos acompaña de día y de noche a cada momento, donde quiera que vayamos. No hay lugar, no hay sitio que Él no esté con nosotros. Así que mi hermano, le deseo en este 2023 que la misericordia, la gracia y el favor de Dios sobreabunden en sus vidas. Que la vida suya sea una vida de victoria, creyéndole a Dios, viviendo por fe, de acuerdo al pacto de la gracia. No es por obra, sino por fe, para que nadie se gloríe. Ya el Señor, a través de Dios, a través de Cristo Jesús, nos dio el regalo precioso. Y en ese regalo nos dio todo, hermano. Estamos completos. Tenemos las promesas de Dios a través de Cristo Jesús completas. Simplemente que usted las tome para su vida y las haga realidad, creyéndolo. No importa la peste, no importa las dificultades, no importa lo que va a venir en el 2023. Usted y yo descansamos en las promesas que Dios creó, que Él no va a dejar ni nos va a desamparar. Así que, mi hermano, le saluda Rocío Villavicencio otra vez, pastora del Ministerio Centro Educativo. Me siento regocijada. Primero quiero comentarles que no estuve haciendo los mensajes online los días domingos. En las últimas semanas, desde noviembre, ustedes saben, yo me operé en la semana de Acción de Gracia, me operé de un dedo, me había salido un quiste aquí en mi dedito. Y bueno, fue una outpatient, salí bien, había un quiste, no es maligno, no era benigno, pero ya me restablecí con rehabilitaciones y todo eso, ya lo puedo mover y todo, gracias a la gloria, gracias a mi Padre, gracias por su cuidado, gracias por todas esas personas que hicieron posible que yo me encontrara bien. Pero a partir de mediados de diciembre, yo empecé y dejé de dar el mensaje porque la primera semana me dio flu, la segunda semana me dio bronquitis, la tercera semana tuve que estar en cama, hermanos, era con una tos muy fuerte. Dios tuvo misericordia de mi vida
y aquí estoy. Por eso me tardé de no poderles dar el primer servicio del día, la primera semana, el domingo pasado, por cuestiones de salud, pero ahora ya estoy aquí, cumpliendo ese llamado que mi Padre Celestial ha hecho en mi vida y compartiendo el mensaje de la palabra, que es lo que me llena de gozo, me llena de paz, me alegra poder compartir con ustedes, poder que ustedes me abran sus puertas de sus hogares y poder compartir el mensaje de la palabra, porque así tanto usted como yo crecemos en el conocimiento de la palabra. Olguita, sobrina, gracia y paz para sus vidas. Un abrazo fuerte. Estoy esperando y dando tiempo para que otros hermanos se unan a esta transmisión y poder compartir y así gozarnos. Yo quiero y les pido que en este año 2023 podamos crecer más en la palabra de Dios. Que podamos añadir más personas en estos estudios, pero sobre todo añadir a cada uno de nosotros podamos añadir, hermano, conocimiento de la palabra, para que en este 2023 usted y yo caminemos de victoria en victoria. Sé que el 2023 nos esperan cosas maravillosas, pero eso depende de usted, de la posición como hijo. Saber quién es usted en Cristo Jesús, saber que usted no está solo, que usted no pelea las batallas solo, que ya el Señor peleó esa batalla por usted, que Él va delante de usted, que ninguna arma forjada va a prosperar en su vida, ni en la vida ni en mi vida. Así que mi hermano, yo quiero que usted esté gozosa, que conozca, que se levante con esa actitud de victoria, no importa las dificultades. Yo sé que hemos pasado situaciones difíciles, podemos estar pasando situaciones difíciles, podemos estar en enfermedad, en angustia, en calamidad, tal vez en falta de trabajo, pero el Señor no nos ha dejado. Así que yo esta tarde les traigo un mensaje precioso, lo titulé Comienza el año creyendo, el año 2023, creyendo la palabra de Dios y vive de acuerdo con sus promesas. Así que, hermanos, vamos a orar, vamos a comenzar este año dándole gracias al Señor por lo que Él fue y va a ser con nosotros en el 2023. Bendito Padre Celestial, Padre amado, te damos gracias, te glorificamos, te bendecimos, te alabamos, Señor, en esta tarde. Mi corazón se regocija de poder compartir tu palabra, poder estar aquí con mis hermanos a través de este medio online y poder, Señor, llevar esa palabra tuya, Padre Santo. Alinea mi mente a tu mente, dame de nuevo de palabra, que yo pueda, Señor, que mi boca se abra, pero para llevar tu palabra, que yo no lo aumente ni le quite nada a tu palabra, Padre Celestial. Gracias, Padre Eterno, por el 2022. Gracias porque en el 2022 tú fuiste provisorio, tu misericordia y fidelidad fue con cada uno de tus hijos, Señor. Ahora te damos gracias de allá por el 2023, Señor, porque sabemos, Señor, que aunque vengan 1000 y 10,000 a nuestra diestra, no temerá nuestro corazón, porque tú estás con nosotros. Tú eres el que abre, así como abrió el Mar Rojo a su pueblo, tú nos abres camino y nos das la victoria. Pero todo, Señor, yo te pido que nosotros no tengamos temor, quita de nosotros el temor. Espíritu Santo de Dios, llénanos de tu gracia, llénanos de tu gozo, Padre Santo. Quita de nosotros el temor, la angustia, Padre Celestial, para que en este 2023, Señor, nuestra mirada no se vaya a las circunstancias, sino que nuestra mirada esté puesta en ti, Padre amado, sabiendo, Señor, que tú eres el poder, el Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. Tú lo sabes todo, tú lo conoces todo, Padre Celestial. Te doy gracias desde yo, Padre, por este mensaje, sabiendo que va a ser de edificación para mi vida y para cada uno de los hermanos que se están uniendo a esta transmisión. Gracias y paz, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados, yo quiero que si ustedes tienen su Biblia, abran sus Biblias en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 20, que es la base de este mensaje del día de hoy, que lo titulé Comienza el año 2023 creyendo la palabra de Dios y vive de acuerdo con sus promesas. Así que el 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 20, nos dice la palabra del Señor así. Pues tantas como sean las promesas de Dios, en todas son sí. Por eso también
por medio de él. Amén. Para la gloria de Dios por medio de nosotros. Las promesas de Dios se basan en realidad en nosotros cuando nosotros creemos la palabra, le creemos a Dios y vivimos conforme a su voluntad. Quiere decir, amén, quiere decir, hermano, la palabra aquí lo está diciendo claro, amén. En la adoración tenemos que tener una adoración genuina. Dice que el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Que nuestra adoración no sea una adoración fingida, sino esa adoración que realmente creamos a Dios. Confiemos en todo corazón en nuestro Padre Celestial. Cuando usted y yo decimos amén, nosotros estamos poniéndonos bajo la autoridad y declarando que lo que el Señor dice es fiel y es verdadero. Para Pablo, Cristo mismo es amén. El amén de su ministerio entre los corintios, amados. Entonces, amados, nosotros somos más que triunfadores en Cristo Jesús. Comencemos. Vamos a discernir la palabra promesa. Una promesa de parte de alguien confiable, amados, lleva en sí que el poder para transformar la mente y la actitud de las personas y encender la llama de esperanza donde antes no existía, amados, solamente había depresión, temor y preocupación. Cuando usted y yo buscamos una relación con nuestro Padre Celestial, entonces esas promesas de Dios transforman nuestra mente. Por eso dice, renovaos nuestra mente. Pero la mente se renueva a través de la palabra, amados. Entonces, terminamos el 2022. Dice, ay, el 2023 va a ser mejor, va a traer esto. No, el Señor no cambia. Las promesas de Dios son iguales, hermano. El número del año cambia. Pero nosotros estamos en esta tierra de paso. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Nosotros pertenecemos al ejército de Cristo. Nuestra morada está en el cielo. Nosotros simplemente estamos temporal en esta tierra para cumplir el propósito que Dios tiene para usted y para mí. No un propósito de estar pidiendo, de estar una quejabanza, no. En el propósito de alabarle, de glorificarle y exaltarle. No importa la circunstancia, porque Él dice, si Él tiene, dice, cuidado de los pájaros, tiene cuidado de las aves, ¿qué más tiene cuidado de usted y yo que somos sus hijos amados? Entonces, la palabra de Dios, sus promesas cambian. Porque sabemos que Dios es fiel, que Dios no cambia, que Dios es fiel en todo y su misericordia y su fidelidad es eterna, amados. Entonces, como Él no cambia y sabemos de dónde vienen esas promesas, va a transformar nuestra mente, va a transformar nuestra actitud y nos va a sacar ¿de qué? De ese mundo, de ese estado de depresión, de angustia. No, yo sé que hay momentos de dificultad y que usted se puede preocupar, sí. Es normal, hermano. Yo a veces me pasan situaciones y me preocupo. Pero lo malo es quedarse ahí. No. Dice, venir a mí con toda acción, dice, con toda acción de ruego. El Señor mismo nos dice que vayamos a Él. Y yo voy al Padre con esa actitud de saber que yo voy al Padre y que le voy a decir, Padre, estoy ante tu presencia, quiero alabarte y glorificarte, pero Padre, estoy pasando por esta situación. Yo te entrego esta situación porque tu palabra dice que no me vas a dejar ni a desamparar. Tu palabra dice que tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Los angustiadores no son personas, amados. En la palabra usted tiene que entender y interpretar. Angustiadores son todas aquellas cosas que nos quieren quitar el gozo del Señor. Todas aquellas cosas que quieren quitarnos y que quieren desfallecer nuestra fe. Y no, la palabra nos la fortalece en nuestra fe. Yo en este día el Señor me puso en mi corazón este mensaje porque sabemos, Padre Santo, porque sabemos que cada uno de nosotros,
Cuando comienza un año, cuando no estamos caminando conforme a la palabra, muchos, aunque conozcamos al Señor, aunque hayamos recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, a veces, cuando no tenemos esa relación con el Padre constante, cuando no buscamos, cuando no estudiamos y escudriñamos la palabra, perdemos esa mirada y empezamos a mirar a un lado. ¿Y qué será? ¿Y qué nos deparará? Ay, viene la inflación y va a estar cerrando compañías, están cerrando muchos puestos, la gente se va a quedar sin trabajo, ay, hay la enfermedad y nos angustiamos. Es normal que usted oiga noticias, pero hermano, Dios es nuestro Padre y Él nos va a ayudar. No quiere decir que no tengamos que hacer algo, no quiere decir que usted no tiene que trabajar, no quiero decir no, hermano, porque mientras vivamos en esta tierra, nosotros estamos de este paso y tenemos que cumplir con las leyes de la tierra, tenemos que pagar los impuestos y tenemos que pagar todo lo que nosotros compramos y tenemos que trabajar. Pero que no se vaya a entristecer tu corazón, que tú no entres en esa angustia ni en ese temor. Entonces, amados, podría tratarse de una promesa por un nuevo ¿qué? Trabajo. Alguien te promete de un nuevo trabajo. O tal vez alguien te promete subir un sueldo. O alguien te promete una nueva casa. O tal vez que te van a dar un reconocimiento por algo que te hizo. Pero eso depende de quién te vienen las promesas. Yo, hermano, he aprendido a través de mi vida cristiana que le doy gracias a Dios por esos ángeles visibles que el Señor me pone en mi camino. Ángeles visibles, aquellas personas que de una u otra manera han permitido y han hecho que yo adquiera algo, que yo pueda tener alguna situación. Pero nunca olvido que la fuente es mi Padre. Que yo no dependo del hombre, que yo dependo de mi Padre. Y yo en este año, yo les digo a ustedes, amados hermanos, familia que me escucha, descansen en el Señor. Esperen en el Señor. Dice que la fe hay que activarla, ¿verdad? Entonces usted va a activar este año 2023, active su fe creyéndole a Dios, creyéndole a sus palabras y creyendo cada una de las promesas que nos ha dado a través de Cristo Jesús. Sin embargo, una promesa solamente tiene valor si quien promete es una persona íntegra. Y cuando yo les hablo a ustedes, no en el mundo secular, sino en el mundo espiritual, estoy hablando de Dios, de ese Dios fiel, misericordioso, de ese que dice sí y es amén. De ese Dios que no miente porque no es hombre. De ese Dios que cumple sus palabras. Ese Dios que por amor envió a su unigénito Hijo para que ni su creación no se perdiera, no terminara caída, sino que su Hijo, su unigénito Hijo, viniera a rescatarla porque por un hombre entró un pecado, pero por un hombre entró la gracia de Dios. Y nos dio la salvación, el perdón de nuestros pecados, nos escribió nuestro nombre en el libro de la vida. Fuimos redimidos y somos justificados en Cristo Jesús. La promesa de un mentiroso, amado, ¿qué es la de un mentiroso? A ustedes le han hecho gente muchas promesas. A mí a veces hay personas que me han hecho promesas y no ha sido realidad. Porque las promesas de un mentiroso es como el viento que llega y desaparece. Por eso, hermanos, es importante que usted y yo, cuando decimos algo, así sea un niño, cumplamos. Porque nuestra palabra tiene valor. Eso se llama integridad. Cuando usted no cumple lo que usted promete, usted está demostrando que en usted no se puede creer que usted no es una persona de integridad. A lo largo de la historia, amados, cuando vamos a la Biblia y hemos estudiado la Biblia a ustedes, miren lo que dice. Hemos podido aprender que en el universo no existe nadie más confiable que Dios. Desde el principio, Dios ha hecho, amado, sus obras a través de ¿qué? De la palabra. Creó el universo, creó todo a través de la palabra y ha declarado que su palabra es eterna y no puede fallar.
Nosotros, usted y yo podemos fallar, pero Dios siempre va a ser fiel aunque usted y yo le fallemos a Dios. Porque Dios es Dios y Él no miente. Él honra su palabra. Por su palabra, usted y yo, el que hemos aprendido la Biblia y las hemos escudriñado, Dios creó el universo en 7 días. El mundo y todo lo que hay hoy por hoy y que usted y yo nos enseñoreamos y gozamos cuando vemos esos paisajes, ¿verdad que sí? Mire lo que dice Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1:3. Él es, refiriéndose a Dios, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra. Esto se está refiriendo a Jesucristo. Dice, y se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Por eso dice, Él es el resplandor de su gloria. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Es el resplandor exactamente el que sostiene todas las cosas por el poder de la palabra. Dice que Él se sentó a la diestra de Dios Padre, que es un sitio de autoridad. Dios le dio toda la autoridad porque Él vino semejante a hombre, pero obediente hasta la muerte de cruz. Él nunca dejó, aún sabiendo que era Dios, Él se despojó de su divinidad, pero Él dice que en cada momento Él se separaba para hablar con el Padre. Y eso nos enseña a usted y a mí que en este 2023 no tenemos que coger y decir, no, ¿quién me ayudará? No, sea usted. Jesucristo es el vivo ejemplo para que usted y yo podamos entender de que dependemos del Padre. Dependemos de Él para todo. Por eso nos dejó el Espíritu Santo, para que Él nos guiara a toda verdad y a toda justicia. A lo largo de la historia, Dios ha hecho promesas al hombre, amados, con el propósito de ayudarlos en su vida. Las promesas siempre se componen de 2 partes. Una condición y un resultado, amados. El que depende del cumplimiento de la condición. A veces decimos, ay, pero es que nos pasan estas cosas, es que Dios se le olvidó, Dios no me escucha. A veces, hermanos, pasamos por situaciones, no porque Dios no nos escucha ni porque Dios no nos ha dado la espalda. A veces pasamos por situaciones porque no andamos en la voluntad y conforme a la palabra de Dios, y que dice que nosotros, todo lo que nosotros hagamos, sea bueno o sea malo, va a tener consecuencias. Y vamos nosotros en este mundo a vivir de acuerdo a las consecuencias. Si usted hace algo malo, va a tener que vivir en una consecuencia. Estamos viviendo en este mundo. La primera promesa en la Biblia, amados, tuvo que ver con las instrucciones que Dios le entregó a Adán cuando le dijo, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comas, porque el día que de él comieras ciertamente morirás. Él le dijo. Pero Adán y Eva no obedecieron la condición. Él tenía una promesa de que va a vivir, que iban a señorear en lo que él había puesto en el huerto del Edén. Pero había una promesa condicionada. Él estaba dando una condición, pero ellos no obedecieron obedecieron la condición estipulada por Dios y sufrieron las consecuencias, amados. Entonces no es que en el año 2022 no fue malo, no fue bien. No, el año 2022, muchas ocasiones, a veces, sin darnos cuenta, nosotros no anduvimos conforme a la palabra. Sin darnos cuenta, nosotros nos faltó un poquito más de tener esa relación íntima con nuestro papá. Es importante, amados, que sepamos que cuando Dios habla, sus palabras llevan en sí poder. Él declara, y esto está en Isaías 55:10, porque como desciende
de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que yo le envíe. Por eso es importante, amados, que usted y yo aprendamos a hablar, porque las palabras tienen poder. La palabra de Dios dice que la manda, Él y va a ser de acuerdo conforme a lo que Él la manda. Pero cuando usted y yo hablamos, tenemos que pensar que enviamos la palabra hace su efecto y va a regresar con el efecto que usted dijo. Si usted dice, yo no sé, yo no puedo, es que Dios esto, es que a mí nadie me quiere, hermano. No, usted es la hija de Dios, es la niña de los ojos de Dios, es real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por nuestro Padre. Entonces, amado, adquirido a precio de sangre preciosa, a eso usted tiene que vivir y hablar y tener cuidado con lo que habla. Cuando usted se expresa en sus hijos, no, yo sé que a veces los hijos nos sacan de quicio, no insulte a sus hijos, hábleles, y si son adultos, hábleles como adultos. Pero no les hable con palabras que le ofendan, porque las palabras tienen poder, amado. No maldiga a sus hijos. No le diga cosas a sus hijos que después usted se va a arrepentir. Sus hijos son bendecidos. Sus hijos es el mejor regalo que Dios nos ha dado, los hijos, los nietos. Así que ellos son bendecidos, véanlos prosperados espiritualmente y materialmente. Así es como Dios nos ve. No importa cómo nosotros a veces podamos fallar, pero Él nos ve santos, puros, resplandecientes a través de la sangre de Cristo Jesús. Entonces, si el Padre Celestial nos ve a usted y a mí, Él quiere que usted y yo aprendamos a ver a nuestros hijos como Él nos ve a nosotros. Cuando Noé salió del arca después del diluvio, amado, Dios habló con él y le hizo una declaración. No fue una promesa que contuviera una condición, no. Sin embargo, nos muestra la inmutabilidad de la palabra de Dios. Mire lo que les dijo. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y el ciego y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Esta declaración, amados, es cierta. Que todos los seres humanos en el mundo planifican sus vidas según la realidad de estas palabras. El día y la noche, el frío y el calor, el verano, el invierno y la sementera y la siega son verdades que existen porque Dios lo estableció en su palabra. Y es su palabra la que sostiene estas verdades. Si nosotros tenemos, usted y yo, la confianza necesaria para planificar nuestras vidas sobre esa palabra, sobre la palabra de Dios y creer la palabra, ¿por qué nos falta la confianza para hacer lo mismo con otras cosas si estamos confiando en la palabra de Dios? Tenemos que confiar en la palabra de Dios y confiar que en este 2023, aunque vengan 1000, 10,000, vengan tempestades, venga lo que venga, Dios va a estar con usted, conmigo. Nada nos va a faltar, nada, porque Dios es nuestra provisión. Cuando el ángel Gabriel, amados, llevó el mensaje a María acerca del nacimiento de Jesús, yo le estoy dando ejemplo, porque quiero que usted y yo entendamos este precioso mensaje que Dios tiene en esta tarde para nosotros. Dijo algo importante y yo quiero que ustedes escuchen y abran sus oídos, que debemos tomar en cuenta. Después del anuncio a María y compartirle el milagro que ya había vivido Elizabeth, el ángel Gabriel le declaró, porque nada hay imposible para Dios. Entonces yo te digo a ti, querido hermano, nada hay imposible para Dios en este 2023, porque usted y yo vivimos conforme a la palabra de Dios y bajo las promesas de su palabra a través de Cristo Jesús.
Y eso lo encontramos. Lucas, capítulo 1, 37, que nada es imposible para Dios. Seguramente todos están de acuerdo en esta aseveración, ¿verdad? Pero en el griego el significado es aún más interesante, donde dice, porque nada hay. Porque nada hay. No es que nada hay es imposible para Dios, sino que nada hay, nada. No hay nada, nada imposible para Dios. La palabra rema, que significa palabra, se podría traducir así, amado. Ninguna palabra de Dios es imposible. Nada. Si Dios prometió que es nuestro pastor y nada nos faltará, nada nos va a faltar. Si Dios prometió que Él nos envió el Consolador porque nos va a guiar en espíritu y en verdad, nada. Él nos va a guiar en espíritu en verdad. Y lo hizo en el 22 y lo va a hacer en el 23. En otras palabras, ninguna palabra de Dios se encuentra sin el poder para cumplirse. Él cumple sus promesas. El poder de una promesa de Dios, amados, tenemos que entender el poder de la promesa de Dios. Una buena definición de una promesa podría ser: una promesa de Dios es una declaración de parte de Él. Quiero que ustedes se los graben. Que una promesa de Dios es una declaración de parte de Él que lleva en sí el poder para cumplirse siempre y cuando las condiciones se cumplen. No es que nos fue el año 2023 mal. No es que en esta parte se nos fue bien. No, amado, no fue bien. Lo que pasa dice que para los que amamos al Señor, aún las cosas malas nos ayudan para bien. Porque Dios conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y tal vez en el 2022 pasaron cosas que tal vez en nuestra mente natural pensamos que es mal. Pero Dios tiene planes grandes y maravillosos para nosotros. Dios quiere lo bueno y lo agradable y lo perfecto para ti y para mí, para toda su iglesia, para todos sus hijos. Cuando Dios escogió a Abraham para ser un hombre de pacto, Él le hizo una promesa que todavía tiene poder hasta el día de hoy. Y cuando le dijo, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Y ahí no quedó. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 12, versículo 3. Ustedes lo saben. Entonces, la nación de Israel, hermanos, y la raza judía es el resultado de esta promesa. Y los propósitos de Dios no han cambiado con los siglos. Los propósitos de Dios siguen siendo los mismos. Dios quiere que usted y yo permanezcamos hasta el fin. Dios quiere que aquellos que todavía no han pasado de ser de creación a ser hijos de Dios, porque todavía no han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, tengan tiempo de arrepentirse, que a través de estos mensajes de la palabra, que usted y yo no querramos, porque el mandato que Dios hizo para usted, para su iglesia, es ir por todo el mundo y predicar el evangelio. No es el pastor, no es un ministro, sí, estamos para llevar la doctrina. Pero usted que conoce la palabra tiene que hablarle y tiene que ser testimonio viviente de que Dios es un Dios de amor, poderoso, que envió a su Hijo a morir por amor, que Él es el que nos da el perdón de los pecados, y que si queremos ser hijos de Dios y estar gozando de ser parte de la familia de la fe, y que queremos todas esas promesas y vivir de acuerdo conforme y gozando de las promesas de Dios, de la maravillosa gracia de Dios, tenemos que usted y yo como iglesia no quedarnos callados, amados. A través de esta promesa que le hizo a Abraham, salió el linaje de Abraham un Salvador, Jesucristo, cuyo propósito, amado, fue bendecir a todas las familias de la tierra. Y si Él no viene, la venida del Señor no ha venido, y no es por tardanza, porque Él no quiere, Él no lo ha hecho porque Él quiere que todos lleguen al arrepentimiento. Solamente Dios conoce. Ni el Hijo conoce, pero es el Padre el que lo sabe. Y Él está esperando y esperando como ese Padre que le da como que le digo, el tiempo al Hijo para que pueda entender su gran amor. De hecho, hermanos, Pablo declaró
que si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según las promesas. Usted y yo somos de Cristo. Y si ciertamente somos de Cristo, usted y yo somos herederos de esas promesas. La promesa que Dios hizo hace miles de años sigue vigente y la bendición de la promesa está disponible para quienes viven. ¿Por qué, hermano? Por fe. Pero fe no en cualquier cosa, fe en Cristo Jesús. Cuán importante, amados y amada iglesia, es tener conocimiento de las promesas de Dios. También, bajo el pacto de la ley, podemos encontrar las promesas que Dios les hizo para bendecir a su pueblo. Porque el que estudia el Antiguo Testamento las conoce. Por supuesto, existían condiciones que ellos tenían que cumplir para recibir el beneficio de la promesa. Por ejemplo, en Deuteronomio 28, Dios declara: si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Era una condición, amados. También el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Eso es un resultado, ¿verdad? De la condición que le había puesto, de la promesa que Dios le ha dado, pero con condición. Así es como Dios trabaja con su pueblo. Y Dios no ha cambiado. Él fue el mismo ayer, hoy y siempre, amado. Entonces, Dios del pacto de la ley nos dio un mejor pacto, amado. Cuando hablamos de los pactos, es necesario entender los diferentes pactos que existieron. Es necesario que entendamos que Dios ha hecho pactos a través de la historia para el beneficio del hombre por medio de Jesucristo, amado. Dios hizo su último pacto, el más poderoso de todo, el último pacto. Y eso en Hebreos dice, Hebreos capítulo 8:6, mire lo que dice. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo cuando habla de Jesús, cuánto es mediador del mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque ya este pacto no es por obra, amados. No tenemos que hacer nada, sino es por fe en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Abba, Padre. Cuando construimos un edificio, amados, quiero que piensen, lo primero que tenemos que poner, ¿qué? Son cimientos. Es el cimiento el que nos da la fuerza para la permanencia del edificio. Construimos un edificio sobre el cimiento y podemos vivir tranquilos en ese edificio, ¿verdad? Pues no se moverá porque tiene un cimiento sólido. Si un buen cimiento, el edificio no se va a caer fácilmente. Ahora, quiero que transportemos esto en el mundo espiritual. Existe un mejor pacto. Un pacto, o sea, un nuevo contrato establecido, construido sobre sus promesas. Son las promesas las que nos dan la fuerza, el poder y la autoridad al pacto. Porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. Sin las promesas, el pacto, no hay pacto. Todo lo que Dios hace en el mundo lo hace a través de sus promesas. Él cumple sus promesas. Lo que Dios quiere hacer en tu vida, hoy lo hará por sus promesas. Lo que hizo, lo hizo por sus promesas. Y lo que va a hacer, lo va a hacer por sus promesas. Sus deseos para ti y para mí en esta tarde depende del conocimiento que tengamos en la palabra. El conocimiento que tengamos quiénes somos en Cristo Jesús, conocer nuestra identidad, conocer nuestra responsabilidad, conocer de las promesas que Dios nos ha dado. Por eso, cada año somos más que vencedores en Cristo Jesús. No es que un año es mejor que otro, es que un año es mejor que otro cuando usted y yo vamos y conocemos y andamos de la mano de Papá Dios. Un buen ejemplo es las promesas de que, amados, de la salvación que existe bajo el nuevo pacto.
Dios declara a través de Pablo, si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y eso usted lo puede compartir, amado. Eso es un versículo bíblico para que usted lo comparta con otro. Está en Romanos capítulo 10, versículo 9. Les vuelvo a repetir. Si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ahora vemos el poder de la promesa. Si crees en el corazón y confiesas con la boca que Jesús es el Señor, ¿está Dios obligado a salvarte? Es posible que Dios te pueda decir, no te voy a salvar a pesar de tu fe y tu confesión. Por supuesto, la respuesta, te lo digo ya, es no. Cuando se cumple con las condiciones, dice, si confesáramos con tu boca, te está condicionando que tienes que confesar con tu boca que Jesús es el Señor. La condición, si crees en tu corazón, que verdaderamente lo crees, no lo dices como lo repites como papagayo, sino que lo crees en tu corazón, entonces Dios te va a levantar de los muertos espiritualmente y serás salvo. Entonces, amado, cuando usted cumple, usted y yo cumplamos la condición, Dios está obligado a cumplir su parte. Pero si usted y yo no cumplimos nuestra condición, nuestra parte, aunque Él quiera cumplirla, no la puede cumplir porque nosotros estamos fallando. Realmente la salvación es nada más que fe en su promesa, en la promesa de salvación a través de Cristo Jesús. Todos los creyentes en el mundo están basando sus vidas en la promesa de la salvación y nada más. Ciertamente, nuestra fe en la promesa desata la gracia de Dios en nuestra vida y todo el poder que la acompaña. Sin embargo, el resultado proviene de la fe en la promesa y en la convicción de que quien promete no miente. Entonces, en este 2023, usted y yo nos vamos a levantar con fe de que lo que Dios nos ha prometido es fiel y verdadero y que no, y con toda convicción, creyéndolo en nuestro corazón, renovando nuestra mente a través de la palabra, de que Dios no miente y Él va a cumplir su promesa. Dios estableció su pacto sobre tales promesas. Las promesas, amados, siguen vigentes. Las promesas representan la manera que Dios usa para establecer su voluntad en el mundo. Nuestra ignorancia, por eso dice el Señor Dios, mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque no escudriña la palabra, no estudia la palabra. Oyen nomás hablar. Dice que en los últimos tiempos habrá comezón de oída. Entonces viene alguien y se presenta en la televisión, en el radio y dice cosas, pero que no están pegadas a la palabra. Es importante que usted tenga conocimiento para que nadie venga a engañarlo. Yo siempre le he dicho a todos los hermanos de la congregación y se los digo esta noche, cuando yo dé un mensaje, hermano, anoten las citas bíblicas, vayan, escudriñen. Yo soy un ser humano, me puedo equivocar o tal vez, pero yo quiero que ustedes conozcan de la palabra. Yo no le puedo, pero le pido al Señor, no añado ni le quito la palabra. Porque la palabra de Dios, no estamos aquí para añadirla ni quitarla, ni para yo hablar por mis emociones. Yo tengo que hablar conforme a la palabra para poder enseñar, doctrinarlo como iglesia amada de Cristo Jesús. Yo tengo la responsabilidad, no con ustedes, con Dios. Entonces yo le pido al Señor que me ayude. Por eso, amado, a veces nuestra ignorancia, nuestra pasividad en cuanto a las promesas de Dios, el conocimiento de la palabra, nos pueden determinar la calidad de nuestras vidas. No es que Dios no nos escucha. No, amados. Podemos estar enfermos, pero sabemos que Dios dice que por sus llagas somos sanos. Y si Dios no permite en ese momento que sanemos, para los que amamos al Señor, todas las cosas nos suceden para bien. Dios tiene propósitos. Y el propósito de Dios es glorificarse. Que nosotros le glorifiquemos a través de ciertas circunstancias. Dios no manda la enfermedad.
La enfermedad viene a veces también porque cogemos un contagio. Dios nos manda situaciones en nuestra vida, pero a veces Dios permite circunstancias para que nosotros, nuestra fe se fortalezca, nuestro carácter se modele, para que nosotros podamos ser de testimonio a otra persona. Por eso, amados, encontramos nuevamente, y les quiero leer porque este fue el comienzo del mensaje, con 2 Corintios capítulo 1:20, que dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí. Yo quiero que se graben 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros. No solamente es de Dios, hay promesas con condición y se cumple por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Lo dice la palabra. En otras palabras, amados, cada promesa que Dios ha hecho al hombre durante la historia sigue vigente y está disponible para quien la tome. Existen promesas inferiores bajo el antiguo pacto y promesas superiores bajo el nuevo pacto, pero todas son en el sí y amén. Entonces, ahora vemos la importancia que Dios le da a sus promesas. Como todas las cosas que pertenecen a la vida, dice en 2 de Pedro, capítulo 1, del 3 al 4, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Conocimiento, escudriña la palabra, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Déjenme ponerlo en esta perspectiva. Primero, todo lo que necesitamos para vivir nos ha sido dado. Ya está disponible a través de Cristo Jesús. El pacto perfecto. Él nos dio, nos compró y nos regaló todo. Ahí está todo. Segundo, ahora depende de nuestro conocimiento de Dios y de sus principios. De conocer a Dios, escudriñar su palabra, de entender su gloria y excelencia que nos ha dado a través de sus promesas, para que por ellas participamos en la vida de Dios y huyamos ¿de qué? De la corrupción que existe en el mundo. Usted y yo no podemos ir bajo las corrientes del mundo y decirle a lo malo bueno y a lo bueno malo. No, si usted no tiene una relación con Cristo Jesús, amado, usted va a perder esa visión, porque el mundo le pone las cosas de una manera, amados. Por eso a veces el mundo se ha querido hasta meter en la congregación. No digo iglesia, porque iglesia es usted y yo. Yo creo que la pandemia fue un tiempo donde las iglesias, cuando se tuvieron que cerrar por tiempo de pandemia, aprendimos a adorar al Señor en espíritu y de verdad. En la iglesia se había de motivo tantas emociones, tanta gritería, tanta bulla, tanto electrónico, como que si fuera un concierto en el mundo. No, Dios no quiere emociones. Dios quiere que usted le adore en espíritu y verdad. Dios quiere que usted le ame de corazón, de que usted le busque y que lo reconozca, que Él es su Padre, que Él es el Dios, que usted depende de Él, que sepa que Él es soberano en todo. Cuando dice, para que por ellas, Dios declara claramente que la forma que Él ha elegido para que nosotros participemos en la vida, tengamos una vida abundante y que tengamos la protección del mundo contaminado, es a través de sus promesas, amados. Es la manera que Dios ha escogido. Si no vives por las promesas, por la palabra de Dios, no estás viviendo la vida que Dios tiene para ti. Estás solamente sobreviviendo cada día. Conoces a Dios de oído, pero en realidad no estás practicando la palabra. Dios quiere cumplir sus propósitos y su voluntad en tu vida y en mi vida, pero solamente lo va a hacer a través de su promesa si nosotros también participamos en esas promesas.
Si eres ignorante, no escudriñas la palabra, no tienes una relación con el Padre y no conoces la promesa ni la palabra, entonces jamás vas a disfrutar de esos beneficios de la bendición que Dios quiere, porque la fe viene de qué, amado? Del oír de la palabra de Dios. La fe no viene porque te sentaste y aquí llegó la fe. O como le dice la gente, ay Padre, auméntame la fe. La fe no se aumenta, amados hermanos. La fe se fortalece. Dios nos da diferentes niveles de fe. Hay diferentes de niveles de espiritualidad. Porque si tú no tienes una relación con el Padre, tu nivel espiritual no puede ser igual que el otro hermano. Pero la fe no tiene que crecer. La fe se fortalece a través de la palabra de Dios. La promesa, amado, es una semilla. Una promesa de Dios representa lo que Él quiere hacer en tu vida y en mi vida. Es una semilla. Y el poder para cumplir la promesa se encuentra en la misma palabra de la promesa. En la palabra, en la Biblia, amado. Como el poder para que crezca una manzana se encuentra en la semilla de la manzana, asimismo, la palabra es lámpara a tus pies y lumbrera para nuestro camino, amado. Es la que nos ayuda a crecer y poder entender y que esas promesas se hagan realidad en tu vida y en mi vida. Mientras uno no siembra la semilla en la mente y renueva su mente a través de la palabra, no verá el fruto que potencialmente existe dentro de cada uno de nosotros. El poder para que brote un manzano está dentro de la semilla. Es siempre sí y amén. Simplemente requiere que sea sembrada en la tierra. ¿Y qué es donde vamos a sembrar nosotros palabras? Aquí, en esta tierra. Esta es la tierra, porque yo soy el templo del Espíritu Santo. Esta es la tierra donde esa palabra de Dios tiene que estar sembrada cada día para que tenga y germine, para que los frutos del Espíritu Santo se manifiesten en la vida tuya y en mi vida, para que podamos permanecer hasta el fin, para que vengan 1000 y 10,000 a nuestra diestra, no teman nuestro corazón, para que nuestra naturaleza espiritual se fortalezca cada día. Así como comemos 3 veces en el día para el cuerpo, nosotros tenemos que alimentarnos cada día. Y el Espíritu Santo, que nos guía a toda la verdad y a toda justicia, nos va a ayudar cada día. Dios nos ha dado promesas que cubren cada área de nuestra vida, amado. No existe ninguna circunstancia ni ningún tema sin una promesa que se pueda desatar para experimentar la voluntad de Dios en el lugar de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia que existe hoy por hoy. Entonces quiero terminar diciendo esto, amado. Para vivir la vida abundante que Jesús nos prometió, de acuerdo a lo que dice Juan, capítulo 10:10, es necesario, amado, amada iglesia, que activemos las promesas en cada área de nuestra vida. Entonces, ¿cómo podemos activar las promesas? Primero, llenemos nuestra mente y nuestro corazón con una visión de la promesa ya cumplida a través de la palabra. Meditemos en la palabra, en las promesas cada día y de noche hasta que sea real en nuestro corazón. Lea Josué capítulo 1:8. El 2 de Corintios 4:18 dice, mantengamos los ojos en las promesas y no en las circunstancias. Yo quiero que en este año 2023 no mantengamos los ojos en las promesas y no en las circunstancias. Que meditamos en el 2023 en la palabra día y noche. Que proclamemos la promesa en voz alta constantemente. Como dice 2 de Corintios 4:13, tenemos que declarar que esas promesas son mías, porque Él lo dijo, que dice que Él, a través de Cristo Jesús, estamos completos, que nada nos falta. Actúa y habla como que si eso es verdad, como que fuera verdad. Dice la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo por fe declaro que en el 2023 voy a reinar sobre toda circunstancia, que voy a caminar de victoria en victoria,
que voy a tener un año donde las bendiciones espirituales se van a multiplicar tanto las bendiciones materiales. Porque si el Señor está conmigo, nadie es contra mí. Nunca dudemos del poder de las promesas de Dios. Tenemos que decidir que vamos a recibir lo que Dios nos ha prometido. Y por último, amados, no dejemos de creer, de hablar y actuar hasta que haya llegado la manifestación de esa promesa que Dios ha hecho para tu vida. Si tus hijos todavía no han dado el paso de fe y no se han entregado a aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, míralos en bendición. Declara que tus hijos son del Señor. Declara que tus hijos le pertenecen a Cristo. Dice, como dice, yo en mi casa serviremos al Señor. Incluyes en tu hijo. Mis hijos son bendecidos. Mis hijos le pertenecen al Señor. No han dado el paso de fe, pero decláralo. Créelo. No te rindas. Sigue haciendo la voluntad de Dios. Cuando uno capta el potencial, amado, que existe en las promesas de Dios y entendemos que todo se lo puede desatar a través de la fe, la vida cristiana se transforma no en una rutina religiosa, ni en una vida rutinaria. No, se transforma en una aventura de fe, de victoria, de triunfo. Las circunstancias negativas no representan nuestro destino, acuérdese, sino que son obstáculos temporales que tienen que rendirse frente al poder de la palabra de Dios ante sus promesas. El creyente llega a ser el canal que Dios utilizó para realizar su voluntad aquí en la tierra. Entonces quiero terminar con esta porción bíblica de Primera de Tesalonicense, capítulo 2:13. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra, la promesa de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como la palabra de hombre, sino según es verdad la palabra de Dios, el cual actúa en vosotros los creyentes. Oremos. Bendito Padre Celestial, Padre amado, Señor, te damos gracias por este maravilloso mensaje. Yo creo, Padre Santo, que tú nos has hablado en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, de que no vivimos de acuerdo a un número, un año, 22, 23, 24. Nosotros vivimos de acuerdo a tus palabras, de acuerdo a tus promesas. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, porque somos justificados, hemos sido redimidos. Gracias, Padre amado, Señor, porque en este 2023 yo te pido, Padre Santo, que tu iglesia amada, Señor, cada día, Padre Santo, tenga hambre y deseo de buscarte, Señor. Que escudriñe la palabra, Señor. Abre, Señor, las ventanas de los cielos. Que la bendición se derrame abundantemente, y que tu Santo Espíritu derrame una unción especial para que cada uno de nosotros podamos, Señor, en este año 23 experimentar tu gloria, Padre Santo, y que podamos llevar al mundo, Señor, Padre Santo, que vive sin fe y sin esperanza, el conocimiento de tu palabra, Padre Santo. Gracias te doy, Padre Santo. Te presento cada hermano que está en enfermedad, te presento cada hermano que está en escasez, Señor, Padre Celestial. Y te doy gracias, Señor, Padre Celestial, por cada uno de los hermanos que se ha unido a esta transmisión, por aquellos que nos van a escuchar a través de YouTube, cuando yo comparte este mensaje, para que este mensaje sea edificación en sus vidas. Gracias, Padre, yo te doy en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, ha sido un placer, una bendición para mí, es una bendición poder compartir con ustedes un mensaje al comenzar este año. Espero que la gracia, el favor y la misericordia de Dios nos acompañen en este nuevo comienzo de semana, el primer día de la semana. Y comparta, hermano. Acuérdese que este mensaje va a ser subido a la plataforma YouTube bajo Iglesia Centro Educativo CDO Miami. Va a tener el nombre del mensaje. Comienza el año creyendo la palabra de Dios y vive de acuerdo a sus promesas.
y el día del mensaje, que es el día de hoy. Comparta, hermano. No deje de compartirlo para que así otros también reciban de esta bendición. Gracias y paz para sus vidas. Les agradezco su permitirme entrar a sus hogares. Gracias y paz.